Buenas tardes, chicos. Una tarde más en el gimnasio. Y el otro día hablamos de la pierna. Le dedicamos bastante tiempo al cuádriceps y hoy le vamos a dedicar tiempo a la parte posterior, a los femorales, a los isquios y haremos una pincelada sobre el glúteo. Vamos a ver la parte posterior de la pierna. Vamos a diferenciar entre ejercicios analíticos específicos para esa parte del músculo y ejercicios básicos. El femoral, todos habréis visto en las salas de pesas la máquina de femoral tumbado. Un clásico y un básico. Vamos a hacer, para no liarnos demasiado, lo que sería una pequeña rutina estándar para esa persona principiante que llega al gimnasio y el monitor le da una rutina. Como os dije, para calentar la pierna yo soy partidario de ir primero a la bicicleta, darle 10 o 15 minutos suave para meterle un poquito de lubricación a esas articulaciones y que esa pierna empiece a funcionar y coja temperatura. Luego llegaríamos a la misma máquina y haríamos series de calentamiento, 2-3 series de 12-15 repeticiones, aumentando progresivamente el peso, hasta llegar a las series efectivas o las series reales. Después de hacer todo eso, hacemos el ejemplo práctico. La máquina de femoral tumbado. Tumbamos encima de ella, agarramos por los mandibulas. Os tiene que quedar el almohadillado sobre el tendón de Aquiles más o menos, ¿de acuerdo? Yo soy partidario de intentar no levantar el glúteo en el movimiento, ¿ok? Y haciendo fuerza con las manos, lo único que tenéis que hacer es flexión hacia arriba y un poquito más lento abajo, como os he explicado siempre. Potencia y control en la bajada. Un estiramiento lo más pronunciado que podáis, ¿me explico? Cuando vayáis cargando peso, lo que no tenéis que hacer jamás es potencia y dejar caer la rodilla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las rodillas están fuera del almohadillado, nunca tienen que estar encima. Eso es un error importante. ¿Por qué? Porque la articulación estaría presionando cuando subes hacia arriba y los meniscos no trabajarían de forma natural, ¿de acuerdo? La rodilla tiene que estar fuera del almohadillado, ¿ok? Y cuando empieces a trabajar, potencia y bajar con control hasta notar un estiramiento completo, pero nunca dejando que la rodilla se hiperextienda. Esto a la larga sería un problema y una lesión, ¿ok? Potencia, control. Potencia, control. Que apoyéis la cabeza, que levantéis, que apoyéis los antebrazos. Son variantes. Son variantes. Veréis que hay gente que las punteras de los pies las orienta hacia abajo, que es lo más común, pero si, por ejemplo, las punteras las ponéis extendidas, veréis que cuando levantéis habrá un trabajo más concentrado incluso del gemelo, ¿ok? Esas dos variantes podéis probarlas. La clásica, punteras orientadas hacia el suelo y abajo. Y un día que queréis añadirle intensidad, extendéis las punteras de los pies, subís, control y lento abajo. Control y lento abajo. Veréis que el gemelo se contrae muchísimo. Básicamente la técnica en la máquina del femoral tumbado es esta. Modelo de la máquina, esta es la que tenemos nosotros, en las salas veréis muchas diferentes. Tiempos de descanso entre serie, como os he dicho. Si son entre 8, 10, 12 repeticiones, minuto, minuto y medio. Siguiendo con esa hipotética rutina estándar que os mandaría yo, por ejemplo, luego pasaríamos a trabajar el peso muerto. El peso muerto es uno de los reyes de los ejercicios en el gimnasio. Una barra con discos y aquí, al contrario que el trabajo, que es una contracción, digamos, positiva, aquí el femoral trabaja en retención. Aquí lo importante es, sobre todo cuando estás arriba, como es un movimiento muy potente de manejar mucho peso, es aguantar la bajada para que el músculo detenga el movimiento y está trabajando en estiramiento. ¿Ok? Ejemplo práctico. La clásica con piernas rígidas. Anchura de vuestros hombros, cogéis la barra. Sobre todo cuando hagáis el movimiento, no tiréis de lumbares, ¿de acuerdo? Porque eso al final es un problema. Flexionáis, cogéis y tiráis hacia arriba. Estamos en posición. Metemos aire. ¿Ok? Consideraciones. Tenéis que buscar
una curvatura natural de los lumbares, ¿de acuerdo? No bajéis con los hombros encogidos, ¿de acuerdo? Habrá personas que serán capaces de bajar muchísimo con la barra. Hay otras que les costará mucho porque tienen un acortamiento de los músculos del femoral, pero eso es un poquito genético, no hay ningún problema. Como norma general, cuando la barra llegue a la mitad de las tibias, el movimiento ya se puede dar por bueno, ¿ok? Potencia arriba, aguantamos, y lento otra vez abajo. Potencia y aguantamos. Otra consideración, cuando lleguéis arriba, no hiperextendáis la columna atrás, ¿de acuerdo? Eso se ha hecho toda la vida, creyendo que trabajaríamos los lumbares, que haríamos más contracción en el glúteo. A la larga, no es interesante el movimiento. Repetimos, anchura de los hombros, arrancamos, higiene postural, sobre todo, y comenzamos. Aire. Recordad, contra más lento bajéis, notaréis que el femoral tiene que hacer mucho más esfuerzo para que la barra no se caiga, precisamente, ¿ok? Potencia. Y abajo. Terminamos la serie. Reposo. Variante con piernas rígidas. Podéis hacer la misma variante con piernas semiflexionadas. Hay personas que les es muy complicado, yo lo veo en el día a día en el gimnasio, que mantener las rodillas bloqueadas y extendidas no les funciona, tienen tendencia a doblarla. No nos preocupemos, mantenemos las rodillas dobladas de por sí y trabajamos exactamente igual. Exactamente igual. Hay otras variantes de peso muerto, piernas rígidas, pierna semiflexionada, un peso muerto tipo búlgaro creo que se trabaja como si fuera una sentadilla. Implicaríamos más quizás el glúteo, ¿de acuerdo? La barra prácticamente se desliza por las piernas hasta que llega a la altura media de la tibia y otra vez arriba, ¿de acuerdo? Estas tres variantes van a hacer énfasis en la parte posterior de la pierna. A todos nos encanta que de frente se nos vean unos cuádriceps bombeados, una pierna grande, pero la pierna de perfil, la que le da tamaño y anchura, es el bíceps femoral, los isquios, todo acompañado con un buen glúteo. No nos olvidemos que durante mucho tiempo parecía de que la pierna era básicamente trabajar los cuádriceps, un poquito los femorales, pero hoy día ya todos sabemos, lo hemos visto, que el glúteo también es parte fundamental y básica para que la pierna por la parte posterior crezca y sea grande. Si no, sería una pierna un tanto descompensada e incompleta. El trabajo del glúteo es fundamental porque es la base de ajustar los huesos de la cadera. Esta zona bien tonificada hace énfasis en que la columna vertebral se mantenga recta y erguida. Como veis, el culturismo para mí siempre son dos cosas fundamentales, proporción y simetría. ¿Alguien con grandes brazos? Pues sole tú, pero grandes brazos. Si no tenemos un buen hombro, no tenemos un buen pectoral, tenemos un torso descomunal, pero vamos siempre con bañador largo por debajo de la rodilla porque las piernas son así. Recuerda, un físico proporcionado y simétrico es lo más bonito que hay. Y este deporte que tenemos aquí, el fitness, es básicamente venir y construir un físico. Ese físico, contra más armónico y estético sea, ya veréis que a la larga será mucho más bonito. Hemos venido de trabajar una máquina de femoral tumbado, que básicamente es un ejercicio analítico. Nos hemos pasado a un peso muerto con las variantes que os he explicado, tanto en bajada como en ángulo de rodillas, que sería un ejercicio fundamental. Un peso muerto, bien sea con barra, bien sea con mancuernas, es básico. En esa subhipotética rutina que yo os marcaría, hemos trabajado aquí y volvemos a trabajar el femoral a una pierna, otro clásico de los gimnasios. Técnica, máquina, colocamos. Es lo mismo, la rodilla tiene que quedar por fuera del almohadillado, que quede liberada. Inclinación hacia adelante y trabajando a una pierna, potencia y control. Potencia y control. Recordar que el femoral va a recibir mucho más estímulo en la retención, en la bajada,
Es un movimiento mucho más fuerte, siempre, todos los movimientos en negativo son más potentes, ¿de acuerdo? Potencia arriba, contracción y lentitud. Contracción y lentitud. No hay que hacer muchas más pinceladas sobre la técnica. La misma máquina ya te hace que apoyes pectorales, agarres. Los diseños en las máquinas de hoy día son de docenas y docenas diferentes, pero básicamente la técnica es la misma. A modo básico, para un principiante, con estos 3 ejercicios es más que suficiente. 4 o 5 series, 4 o 5 series, 4 o 5 series, series ascendentes, estándares, 15, 12, 10, 8, 6, o siempre 10, siempre 12. Yo soy partidario de trabajar con alguna repetición más la parte posterior. Te hablo de trapecios, te hablo de deltoides posteriores, de lo que es los lumbares y demás. Siempre alguna repetición más que en la parte frontal. Me da la sensación a mí, como un apéndice particular, en mi experiencia particular, de que quizá alguna repetición más es más beneficiosa. Y esto sería básicamente lo que podríamos hacer para un día cualquiera en una rutina de femorales. Vamos a darle una pequeña pincelada al glúteo. El glúteo. Para las mujeres nos volvemos locos. Las mujeres están todo el día haciendo glúteo en el gimnasio, a sabiendas de que tanto glúteo, hay, pues no sé cómo decirte. Yo estoy harto de verlo, de que pueden tirarse haciendo glúteo 5 horas diarias, 7 días a la semana y no van a conseguir nada. ¿Por qué? Como os he dicho, y yo con esto me pondré bastante pesado. En este deporte hay una palabra clave que se llama intensidad. La intensidad viene determinada por muchos factores, por el rango de movimiento del ejercicio, por el tiempo bajo tensión durante el ejercicio, por la resistencia empleada, por el ritmo de ejecución más lento, más rápido, de acuerdo, por la carga que utilices. Todo eso incluye lo que se denomina intensidad. Me vengo a referir, si tú te pones a entrenar, da igual el movimiento que utilices. Un pectoral, por ejemplo. Empiezas 1, 2, 3, 4. Y si la rutina te pone 4 series de 10 repeticiones y tú vas por la 11, por la 36, por la 54, esa serie no vale para nada. Pero es que no valga para la serie. Al pectoral o al músculo que estés trabajando no le supone nada. Si cualquier movimiento que hagáis, tanto la repetición como la serie, no acabáis con fatiga, que no estoy hablando de morir o llegar al fallo muscular. Un fallo muscular hablaríamos de un nivel de entrenamiento ya de meses o incluso de años, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber un mínimo de fatiga en cada repetición y cada serie, sobre todo con una técnica bien ejecutada, ¿de acuerdo? Por eso me refiero de que podéis hacer 2.000 millones de ejercicios, 5.000 millones de repeticiones, pero si no te duele, no vas a notar mucho beneficio. El glúteo. En este mismo movimiento del peso muerto, tanto el lumbar como el glúteo ya requieren una carga y un trabajo específico. Luego que veáis las máquinas de patadas de glúteo que veis, no puedo hacer el ejemplo porque aquí no la disponemos, pero todo lo que sea un trabajo específico tanto en polea hacia atrás como una máquina de patadas de glúteo y demás, todo esto está muy bien, pero hay ejercicios clave y básicos que son para eso. Si hablamos del hombre, otro día hablaremos del glúteo en la mujer. Si hablamos del hombre, un peso muerto, una prensa atlética, una jaca, una sentadilla búlgara a una pierna, esto el glúteo ya recibe una tensión brutal. Me explico, las máquinas de hoy día están muy bien, pero no hay que descartarlas. Lo que hay que hacer es combinarlas con pesos libres, ¿de acuerdo? Un peso muerto. Bueno, yo puedo poner el ejemplo de que en otra época yo hacía pesos muertos en mi día a día, los hacía con 180 kilos para 8 o 10 repeticiones. Eso sí, si tenéis un poquito de mala técnica o dolor lumbar o de espalda baja, en este tipo de movimientos el cinturón es vuestra mejor herramienta. Bien ceñidito, trabajo, ¿de acuerdo? Y cuando termino la serie me lo quito. Eso lo veréis en los vídeos de los grandes culturistas, que forma parte de su día a día, ¿de acuerdo? Volviendo al glúteo para el hombre. Un trabajo básico de peso muerto, de una prensa atlética, de una sentadilla, aunque el otro día os dije que para un principiante quizás yo no soy partidario de hacer la sentadilla, pero cualquier máquina que tenga guías y podáis trabajarlo,
Pensar que estos son movimientos básicos, cadenas musculares completas, desde aquí hasta los dedos de los pies. El glúteo ya recibe un estímulo muy fuerte. ¿De acuerdo? Recordad, combinad máquinas con peso libre, tanto mancuernas como con barras. Máquinas de poleas, también fundamental. Y en esa poquito a poco de ir cogiendo experiencia, veréis que vuestro físico va cambiando y vais buscando los resultados que yo como profesional tengo que intentar darle a entender al alumno por dónde tiene que seguir, porque es importante que os asesoren. ¿De acuerdo? Y los beneficios lo iréis viendo en pocos meses. ¿Ok?